buenas tardes ya. Retomamos la primera sesión del Congreso y Medio Orbe, del segundo Congreso sobre la Vuelta al Mundo. Y tenemos en la mesa como ponente a la doctora Consuelo Varela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuevamente sería, y no es una fórmula de cortesía decirlo, sería en exceso prolijo entrar en el detalle del currículum académico e investigador de la profesora Varela, así que nos ceñiremos a esa afiliación al Consejo y su vinculación con los estudios americanistas, con la figura de Cristóbal Colón, con su conocimiento de, como decíamos antes, esa época de transición fundamental para la historia de Europa y por extensión de la humanidad, que es el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, dicho en términos convencionales, el tránsito de los siglos XV al XVI. Y si hemos tenido una ponencia, la del profesor Loureiro, sobre la figura de Magallanes antes de su llegada a Sevilla, de lo que ahora, a Castilla, a España, de lo que ahora se cumplen 500 años, y acto seguido la intervención del profesor Gil sobre el rol del viaje de Magallanes, la profesora Varela, en una secuencia bastante lógica que nos fue sugerida por el propio profesor Juan Gil, va a hablar ahora de los supervivientes del viaje de Magallanes y Elcano. De esos, no sé si decir héroes o afortunados, o mezcla de las dos cosas, que tras haber partido de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519 a la aventura, volvieron a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522, tras haber roto, creo que casi todas las barreras que podían existir en el mundo de su época. Sin más, muchas gracias, Consuelo, por estar aquí con nosotros, y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería comenzar por agradecer al Ayuntamiento de Sanlúcar y especialmente al doctor Parodi la amabilidad que ha tenido en ficharme para esta comunicación que me toca desarrollar ahora. Y muchas gracias por haber, en un día tan bonito, haber venido aquí a escuchar rollos. Con frecuencia, los que vivimos en Sanlúcar nos detenemos enfrente de la Barbiana a contemplar la lápida que en la fachada oeste del Cabildo dedicaron el 7 de mayo de 1956 el Ayuntamiento sanluqueño y el Ateneo a los 18 tripulantes que llegaron el 6 de septiembre de 1522 en la nao Victoria tras el viaje de navegación. La idea es buena y muchos se habrán aprendido los nombres de memoria. Pues bien, no se fíen. De los 18 tripulantes hay 3 equivocados. Antonio Lombardo Pigafetta no era de Bizancio, sino de Vicenza. El cañonero Hans no era de Agán, sino de Agen, Aquisgrán. Y un tal Diego Gallego de Bayona el Mayor no es otro que Diego Carmona de Bayona del Miño. En esta intervención me propongo presentar brevemente a los supervivientes de aquel viaje. ¿Solo sobrevivieron los 18 tripulantes que llegaron a Sanlúcar en la Victoria? ¿Y eran tan solo 18 hombres o venía alguno más en la nave? ¿Qué fue de la Victoria? ¿Volvió a navegar? ¿Llegaron otros supervivientes por distintos caminos? Comencemos por la primera pregunta. El sábado 6 de septiembre de 1522 surgió la Victoria en la bahía de Sanlúcar. El práctico, Pedro Sordo, metió la nao por la barra hasta el puerto, trabajo por el que cobró 525 maravedíes, como nos recordaba Juan Gil, una miseria en comparación con los 50 ducados de albricias que dio Carlos I a Luis de Castellanos, el correo que a uña de caballo llevó la buena nueva a Valladolid. De los 60 hombres que habían partido de Tidore, solo quedaban 18. Conocemos sus nombres: el capitán, Juan Sebastián Elcano, 3 contramaestres, Francisco Albo, Miguel de Rodas y Juan de Acurio, un sobresaliente, Antonio Pigafetta, un barbero, Hernando de Bustamante, un lombardero, Hans de Aquisgrán, 3 grumetes, Juan de Arratia, Juan de Santander y Vasco Gómez, un paje, Juan de Zubileta, y 7 marineros: Diego Gallego, Martín de Judicibus, Nicolás de Nápoles, Miguel Sánchez, Antonio Hernández Colmenero, Juan Rodríguez, Francisco Rodríguez y Diego Carmona. Se trataba de un conjunto de hombres de diversas nacionalidades y lenguas. Veamos.
El grupo más numeroso era el de los vascos, con 4 representantes: Elcano, de Guetaria, Juan de Acurio, de Bermeo, Juan de Arratia, de Bilbao, y Juan de Zubileta, de Baracaldo, seguido del formado por 4 griegos: Francisco Albo, de la isla de Quío, 2 Migueles, de la isla de Rodas, Miguel Sánchez y Miguel de Rodas, que pese al mismo nombre no son la misma persona, como se demuestra en los pagos que recibieron de la Casa de la Contratación, en la que se especifica el nombre de sus padres, y Nicolás de Nápoles de la Romania. Ese sí está bien escrito en la lápida. Es Nicolás de Naplium, es un griego, es una localidad cercana a Epidauro, que le sonará más. 2 italianos, el genovés Martín de Judicibus y Antonio Lombardo de Vicenza, 2 portugueses, Francisco Rodríguez y Vasco Gómez, 2 andaluces de Huelva, Juan Rodríguez y Antonio Fernández Colmenero, un gallego, Diego, un cántabro, Juan de Santander, un alemán, Hans de Aquisgrán, y un extremeño, Hernando de Bustamante. Sí, es verdad que estos 18 hombres que desembarcaron en Sanlúcar el 6 de septiembre habían dado por primera vez en la historia la vuelta al mundo, pero en la Victoria arribaron también al menos 3 indígenas: uno llamado Juan Cermeño, del que solo sabemos los subsidios que recibió para su comer y vestirse; el esclavo Francisco, al que se le pagaron las exequias cuando murió tras un intento de fuga; y un tal Manuel, un hombre listo y agudísimo que se interesó por conocer el valor de la moneda castellana y el precio en el que se vendía la pimienta, razón por la cual los oficiales de la Casa de la Contratación, alertado de la amplitud de sus conocimientos mercantiles, le impidieron regresar al Maluco junto con los demás indígenas malayos que habían regresado en la armada de Loaiza. ¿Qué fue de la Victoria? El 16 de febrero de 1523, la nave salió a pública subasta. Juan Gil nos descubrió el documento que se conserva en el Archivo de Protocolos de Sevilla. La almoneda, la subasta, nos informa del estado en que la nave se encontraba y un sinfín de datos muy útiles para saber exactamente cómo era, dado que no tenemos el contrato de construcción y ninguno de los dibujos que la representan es auténtico. Tras la puja entre varios compradores, la Victoria fue comprada el 26 de febrero por el genovés Esteban Centurión por 285 ducados, 106.875 maravedíes, un tercio de su valor inicial. Un documento notarial nos informa que en 1525 María, la hija y heredera de Esteban Centurión, arrendó la nave a unos comerciantes sevillanos que la enviaron al puerto de Santo Domingo. Desconozco si realizó otro viaje. Pasemos ahora a la segunda pregunta que nos hacíamos. ¿Llegaron otros supervivientes por distintos caminos? Sí, otros 2 grupos sobrevivieron al viaje. En su tornaviaje a España, el 9 de julio de 1522, la Victoria hizo escala en la isla de Santiago, el principal enclave del archipiélago de Cabo Verde, como era lógico para aprovisionarse de víveres y agua. Como era la costumbre, Elcano envió una lancha a tierra para solicitar permiso para desembarcar. No hubo respuesta. Los portugueses retuvieron a los 12 hombres de la flotilla, visto lo cual, el 14, Elcano ordenó largar velas a todo trapo y poner rumbo a la península. En Santiago quedaron Martín Méndez, el secretario de la flota, el despensero Pedro de Tolosa, el carpintero Richard o Ricarte de Normandía, el artillero Roldán de Argote, el alguacil Simón de Burgos, 2 supernumerarios, Maestre Pedro y Juan Martín, 4 marineros, Felipe de Rodas, Gómez Hernández, Bocacho Alonso, que a pesar de ese nombre era de Bollullos, y Pedro de Chindurza, y el grumete Basquito. Los 12 cautivos regresaron algunas semanas más tarde a Sevilla vía Lisboa. El tercer grupo de supervivientes estaba formado por 5 de los tripulantes de la nao Trinidad que habían quedado en el Maluco prisioneros de los portugueses. También completaron la vuelta al mundo, aunque no regresaron a Europa hasta 1525 o 1526. Se trata del piloto León Pancaldo, el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa,
el artillero Hans Bergen y los marineros Juan Rodríguez el Sordo y Ginés de Mafra. Bergen murió al poco de llegar a la prisión lisboeta de Limoeiro, donde todos ellos habían sido recluidos. De los 237 hombres que zarparon de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519, como nos recordaban esta mañana, hoy se cumplen 498 años, tan solo estos 35 habían dado la vuelta al mundo. 20 españoles, de ellos 7 vascos, 4 griegos, 4 portugueses, 3 italianos, 2 alemanes, un francés y un flamenco. Conviene que ahora veamos qué fue de esos hombres que habían sobrevivido a esa extraordinaria aventura. No todos han dejado documentación significativa. De muchos apenas sabemos los salarios que percibieron, su origen, el nombre de sus mujeres o sus actuaciones en pleitos. Otros, en cambio, sí permanecieron activos, bien con sus declaraciones juradas, bien participando en viajes como empleados de la Casa de la Contratación o dejando por escrito los relatos de viaje. En cuanto se recuperaron del largo viaje, Elcano, Albo y Bustamante se dirigieron a Valladolid para dar cuenta de su aventura. Allí certificaron ante el juez Díaz de Leguijano a un cuestionario de 14 preguntas en las que se les pidió que diesen cuenta de las diversas actuaciones comprometidas de Magallanes, esas a las que se refería Juan Gil hace un rato, actuaciones incómodas. Se les pidió que informaran de cómo murió y que aclararan por qué razón la pimienta que habían entregado en la Casa de la Contratación pesaba menos que la cantidad que figuraba en el registro de entrada. Salieron airosos. El 18 de octubre de 1522 fueron recibidos por Carlos I. Como recompensa, Elcano, Miguel de Rodas y Hernando de Bustamante fueron ennoblecidos, permitiéndoles que en su escudo de armas apareciese la frase «Primus qui circundedisti me», tú eres el primero que me rodeaste. Años más tarde, en 1527, también lo fueron Martín Méndez y Gómez de Espinosa. En el Tratado de Tordesillas, entre España y Portugal de 1494, se estableció un meridiano de demarcación del océano que pasase a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, creyendo que la costa oriental de Asia quedaría repartida entre los dos reinos. Un acuerdo que fue confirmado en 1506 por el Papa Julio II y que indignó al monarca francés Francisco I, que se preguntaba en qué parte del testamento de Adán figura que España y Portugal se han de repartir la posesión de la tierra. El viaje de Magallanes Elcano alertó sobremanera a los dos reinos. ¿A quién pertenecían las Molucas? Para dirimir la cuestión, se decidió convocar una junta que habría de reunirse en un puesto fronterizo. Los representantes de ambos países se reunieron del 11 al 31 de mayo de 1524 en Badajoz y Elvas. Por las mañanas, las dos delegaciones deliberaban por separado, los portugueses en Elvas y la española en Badajoz, y al caer la tarde se reunían en la frontera. Entre los miembros destacados de la delegación española figuró Elcano, junto con Hernando Colón, Sebastián Caboto, por entonces piloto mayor de la Casa de la Contratación, y Juan Vespucci, el sobrino de Américo. Otros supervivientes, como era lógico, fueron llamados también a testificar. Miguel de Rodas, Nicolás de Nápoles, Richard de Normandía, Juan de Acurio, Diego Gallego, Gómez Hernández, Francisco Rodríguez, Miguel de Rodas, Juan Martín, Juan de Arratia, Bocacho Alonso, Antonio Hernández Colmenero, Juan Rodríguez, Juan de Zubileta, Pedro de Tolosa y Hernando de Bustamante, que como secretario de la flota había conservado en copia los tratados que los españoles, en nombre del rey Carlos, habían mantenido con los diversos reyezuelos de las islas de la Especiería. Pese a todos los esfuerzos, no se llegó a un acuerdo. Quizá, con la esperanza de retomar las deliberaciones, en agosto de 1527, 3 de los 5 tripulantes de la Trinidad, Gonzalo Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra y León Pancaldo, fueron convocados a Valladolid para que dieran su parecer. No hubo más encuentros ni conversaciones hasta el 2 de abril de 1529, fecha en la que los españoles y portugueses llegaron a un acuerdo en el Tratado de Zaragoza.
Carlos V empeñó las Molucas a su cuñado Juan III de Portugal por un precio de 350.000 ducados en moneda de oro y plata, que había de abonarse de la siguiente manera. Fíjense el poco dinero que debía de tener entonces. 150.000 en Lisboa a los 15 días de la firma del tratado, 30.000 en Castilla, 20.000 en Valladolid y 10.000 en Sevilla, pagaderas antes del siguiente mes de mayo, 70.000 en la Feria de Medina del Campo del próximo mayo, otros tantos en la misma feria de octubre y el resto en la feria del año siguiente. Las Molucas, el riquísimo comercio de la especería, quedaba adjudicado a Portugal. Sin duda, hoy muchos nos preguntaríamos, pero estos hombres, después de tan largo y difícil viaje, ¿quedaron con ganas de embarcarse de nuevo? Pues sí. El afán de nuevas aventuras, la posibilidad de obtener riquezas, o sabe Dios por qué otras razones, 6 de nuestros supervivientes se enrolaron de nuevo rumbo a las islas de la especiería. Juan Sebastián Elcano, Hernando de Bustamante, Miguel de Rodas, el lombardero Hans, León Pancaldo y Ginés de Mafra. Las informaciones proporcionadas por Juan Sebastián Elcano sobre el estrecho de Magallanes movieron al rey a organizar una nueva flota con rumbo a las Molucas, haciendo caso omiso de las protestas de Portugal. La escuadra, comandada por Fray Jofré de Loaísa y como segundo Elcano, contaba con la participación de Hernando de Bustamante como tesorero y del lombardero Hans. Zarpó de La Coruña el 24 de julio de 1525. 9 meses más tarde, el 8 de abril de 1526, descubrirían el Cabo de Hornos, una entrada al Pacífico menos dificultosa que el estrecho encontrado en el viaje anterior. A la muerte de Loaísa, en pleno Océano Pacífico, el 30 de julio de 1526, Elcano fue nombrado capitán general de la flota y este escogió a Hernando de Bustamante como contador. 4 días antes del fallecimiento de Loaísa, el 26 de julio, Elcano hizo testamento. Murió el 4 de agosto, 8 días más tarde. Hernando de Bustamante, enviado a España junto con otros prisioneros de los portugueses, murió en las Malvinas en 1534. Sabemos que el lombardero Hans falleció durante la travesía en fecha que desconocemos. Otro tripulante, Miguel de Rodas, acompañó a Sebastián Caboto con el cargo de piloto mayor en la expedición al Río de la Plata en 1526. Era una expedición que tenía que bordear por el Cabo de Hornos. Las discrepancias entre ambos provocaron la isla del Veneciano, que decidió el 2 de agosto de 1527 dejarlo abandonado en la isla de Santa Catarina, cercano a las costas del Brasil. Murió ahogado pocos más tarde al intentar huir. Ginés de Mafra, desconsolado cuando a su regreso a Palos supo que su mujer, creyéndole muerto, se había vuelto a casar y vendido su casa y pertenencias, se embarcó de nuevo rumbo al Caribe. Tras permanecer unos años en Guatemala, se enroló como piloto en la armada de Ruy López de Villalobos, que partió en busca de las islas del Poniente del puerto de la Navidad en 1542. El puerto de la Navidad es vecino al puerto de Acapulco, que sería el que más tarde se utilizaría para hacer los viajes por el Pacífico. Se pierde su pista tras su regreso a la Nueva España en 1546. El genovés León Pancaldo, a su regreso a Europa, tras un largo cautiverio de los portugueses, se dirigió a Francia, donde propuso a Francisco I, sin ningún éxito, realizar un viaje a las Molucas. Llamado por Juan III de Portugal, renunció a pilotar una nave portuguesa al Maluca porque, según dijo, necesitaba descansar. Ello no le impidió cambiar de idea y en 1536 se alistó como piloto en una nave fletada por comerciantes genoveses con rumbo al Perú. Tras muchas y aparatosas peripecias, murió en agosto de 1540 en el Río de la Plata, sin haber podido vender sus mercancías al haber sido acusado de contrabando. Por su parte, Gonzalo Gómez de Espinosa fue nombrado capitán de una de las naves de la expedición de Simón de Alcazaba a las Molucas en 1527. Expedición que no llegó a llevarse a cabo. Desde 1529 le vemos trabajando para la Casa de la Contratación con el cargo de visitador y capitán de las naves con destino al Nuevo Mundo.
su rastro se pierde a partir de 1543. Pasemos ahora a ver los testimonios que estos hombres nos dejaron por escrito. De los 18 tripulantes que llegaron en la Victoria, 4 eran analfabetos: Diego Gallego, Nicolás de Nápoles, Miguel Sánchez y el portugués Francisco Rodríguez. De los letrados, 3 nos han dejado valiosos documentos: Juan Sebastián Elcano, una relación de su viaje dirigida al emperador, que se conserva en una copia recientemente adquirida por el Archivo General de Indias, y un jugoso testamento, este sí autógrafo, lleno de datos de enorme interés. El piloto, Francisco Albo, fue recogiendo a lo largo del viaje las distancias recorridas día a día. Se trata de un documento importantísimo que se conserva autógrafo en el Archivo General de Indias de Sevilla. Desconocemos más datos de su biografía y es de extrañar que no acudiera a la Junta de Badajoz-Elvas de 1524. El relato más conocido del viaje de Magallanes Elcano es el que redactó Antonio Pigafetta. Por primera vez, un europeo describía el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, donde se constataba el paso navegable al Mar del Sur, al Océano Pacífico. Pigafetta recopiló numerosos datos acerca de la geografía, el clima, la flora, la fauna y los habitantes indígenas de los lugares recorridos, y recogió muestras de vocabulario de algunos de los pueblos indígenas con los que se encontraron. Gracias a este documento tenemos documentadas palabras en idioma cebuano y algunas de Brasil que desconocíamos. Sin su diario, un documento de gran valor, como digo, las informaciones del viaje de Magallanes sería muy incompleta. Empezó a escribir el día de su partida y terminó 3 años después, el mismo día que regresó a España. Después de su entrevista en Valladolid con el rey Carlos, al que entregó una copia de su diario, Pigafetta marchó a Portugal a ver al rey Juan III y de allí pasó nuevamente por España hasta llegar a Francia, donde se entrevistó con Francisco I, al que sin duda entregaría un ejemplar. Al regresar a Italia, se entrevistó con el Papa Clemente VII, que según él mismo contó, le pidió una copia de su relato. Finalmente, acudió al gran maestre de Rodas, Philippe Villiers de l'Isle-d'Odon. El apoyo del gran maestre, que le nombró caballero de la Orden, hizo posible que el diario, dedicado a su mecenas, fuera publicado en Venecia en 1536. Pese a la abundancia de copias que Pigafetta repartió por todos los reinos que pudo, no se conserva el original. El genovés, León Pancaldo, envió una carta al emperador fechada el 25 de octubre de 1525 y es el autor de un rotero que es conocido como el rotero del piloto genovés, del que tampoco se conserva el original. A lo largo de esta breve intervención, hemos visto de una manera sucinta qué fue de los 35 hombres que por primera vez en la historia completaron la circunnavegación de la Tierra. Solo hemos podido conocer las actividades y fechas de fallecimiento de 11 de ellos. De los restantes, apenas poseemos testimonios que nos indiquen la fecha de su muerte o las actividades en las que intervinieron. En pocos casos, tan solo sabemos que actuaron como testigos, apoyando a las viudas de sus compañeros cuando tuvieron que reclamar los salarios debidos a sus maridos fallecidos durante el viaje. Como saben, como recordarán ustedes, los viajes se pagaba una parte por adelantado y al terminar el viaje se pagaba el resto. Por cierto, las naves también cobraban sueldo. Nada más. Pasaron estos hombres a la posteridad sin pena ni gloria, aunque es de suponer que contarían a sus allegados y en las tabernas cientos de anécdotas que infortunadamente no conocemos. Muchas gracias. He cumplido los 20 minutos. Muchas gracias a la profesora Varela por su escrupulosísimo cumplimiento de las desagradables normas del tiempo, ¿no? A mí me dijeron 20 minutos.